Hola, bienvenidos al reto 366 2024. Estamos en el día 194 y el devocional de hoy se llama ¿Cómo vivir en las relaciones correctas? Hans empezó trabajando como minero y se abrió camino hasta poseer varias minas. Su hijo mayor, Martin, era muy brillante y fue a la universidad a la edad de 17 años. Le esperaba una carrera respetable como abogado, pero de repente, para disgusto de su padre, canceló su matrícula para el curso de Derecho, haciéndose monje y posteriormente sacerdote. Martín quería vivir una vida de santidad. Ayunó durante días y pasó noches sin dormir y en oración, pero aún estaba plagado de su propia injusticia ante un Dios justo. Cuando tenía 30 años, mientras estudiaba Romanos 1:17, se percató del contexto de las palabras. Más tarde escribió: ahí empecé a entender lo que la justicia de Dios es. Ahí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, concretamente que es la fe. Y el significado es este: la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fue entonces que sentí que había vuelto a nacer y había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Esta experiencia ocurrió hace 500 años. No solo cambió su vida, sino que también alteró el curso de la historia humana. Llegó a ser una de las figuras fundamentales de la civilización occidental, el fundador de la Reforma, el semillero para el pensamiento social, económico y político. Su nombre, por supuesto, era Martín Lutero. En esencia, la justicia significa una relación correcta con Dios, que conduce a las relaciones correctas con los demás. Es un don hecho posible a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Salmos 84, del 1 al 7, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichosos los que habitan en tu templo y sin cesar te alaban. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de su corazón camina por tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas hasta que contemplan a Dios en Sión. Dice el comentario: disfruta de las bendiciones. Las bendiciones más grandes las encontramos viviendo en la presencia de Dios. Este salmo es uno de nuestros favoritos, de Pipa y mío. Lo leímos en nuestra boda. Nos encanta porque describe las bendiciones de vivir en una relación correcta con Dios. Anhelo por la presencia de Dios. En todo corazón humano hay un hambre espiritual que solo se puede satisfacer viviendo en una relación correcta con Dios. En la presencia de Dios, como dice The Message, el anhelo del alma es satisfecho y el grito del corazón es contestado. El salmista escribe: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar con ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Bendición en la presencia de Dios. Mientras pasas tiempo orando, escuchando a Dios a través de la Biblia y adorándolo, encontrarás que no hay otro lugar en el que prefieras estar más que en su presencia. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. La presencia de Dios es un lugar de bendición, alabanza y descanso. Es como la lluvia sobre el suelo sediento. Fuerza de la presencia de Dios.
Cuando nuestra fuerza está en Dios, los lugares difíciles, las situaciones difíciles y los valles de la vida pueden convertirse en manantiales. En este momento, cuando extraes tu fuerza de Dios, te encontrarás pasando de poder en poder. En el Antiguo Testamento Dios hizo del tabernáculo y del templo el lugar de su presencia, mas ahora por medio de Jesucristo, Dios habita y está presente por su Espíritu en la iglesia y en nuestros cuerpos. Dice la oración: gracias, Señor, por todas las bendiciones de tu presencia conmigo. Gracias por la manera en la que me fortaleces cada día con tu presencia. Romanos 1, del 1 al 17. Vamos a leerlo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia del llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Y allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Dice el comentario sobre esta parte: recibe el don. No puedes hacer nada para ganar o merecer el amor de Dios. Lo recibes como un don o regalo. Jesús te ha hecho justo. A través de su vida, muerte y resurrección, puedes vivir una relación correcta con Dios. ¿Cómo es que la historia del mundo tomó una nueva dirección a causa de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cómo fue afectada de una manera eterna la vida de cada hombre, mujer y niño en el planeta? En este documento fundamental de la teología cristiana, escrito alrededor del año 59 después de Cristo, Pablo, quien se había encontrado al mismo Jesús resucitado, tomó el hecho bien testimoniado de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y reflexiona acerca de sus implicaciones. Parece que el establecimiento de una comunidad cristiana en Roma no se produjo por cuenta de una organización evangelizadora, sino por la presencia de los cristianos en el lugar de trabajo, cumpliendo con sus deberes seculares ordinarios. Si trabajas en un lugar secular, puedes tener un impacto tan grande como el de cualquier evangelizador que trabaja a tiempo completo. Pablo anhela ver a sus amigos en Roma. Son principiantes inexpertos, pero Pablo tiene la humildad de reconocer que aprenderá algo de ellos, así como ellos aprenderán de él. Quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Me he dado cuenta de que en cada grupo pequeño de Alfa aprendo tanto de los invitados como ellos lo hacen de nosotros. No solo los que están afuera de la iglesia necesitan escuchar el Evangelio. Pablo está ansioso por predicar el Evangelio a la comunidad cristiana en Roma. Conoce bien la tentación de avergonzarse. Puede ser tan fácil
permitir que nuestros temores y preocupaciones respecto a lo que otros piensan de nosotros nos detengan a la hora de hablar de Jesús. Sin embargo, Pablo escribe: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. También conoce el poder asombroso del Evangelio para transformar las vidas tanto los judíos como los gentiles. No hay mayor privilegio que predicar el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Pablo no contrasta esto con el Antiguo Testamento, sino que apoya su argumento en el Antiguo Testamento, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Esto aparece en Habacuc 2:4. Pablo va a predicar mucho más acerca de esta justicia de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Dios nos ha permitido vivir en esta relación correcta con Él. Esta justicia viene de Dios. Es su don o regalo para ti. No puedes ganártelo, lo recibes por fe. Ya no vives bajo culpa y condenación. Nada puede separarte del amor de Dios hacia ti. Romanos 8, del 1 al 39. Dice la oración: Señor, gracias porque por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo me permites tener una relación correcta contigo y con los demás. Gracias porque no puedo ganármelo, sino recibirlo como un don por fe. Segundo libro de Reyes 23:1 al 24:7. Vamos a leerlo. Entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras, que los reyes de Judá también nombraron para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó a la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Geba hasta Beerseba profanó los altares paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey profanó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinón, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor a Moloc. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz. También los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Profanó los altares paganos que había al este de Jerusalén,
en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el altar pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el altar pagano hasta convertirlo en cenizas y prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es este monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que usted acaba de hacer. Déjenlo pues, respondió el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron los huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los altares paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes y encima de los altares quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, la Pascua se celebró en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los médiums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro de los sacerdotes Gilquías, que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: ese será el lugar donde yo pondré mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino al río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Luego hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y cambió su nombre a Joacim. En cuanto a Joacás, lo llevó a Egipto, en donde murió. Joacim pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su peso oficial, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Rumá.
También este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Capítulo 24. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas armadas de babilonios, arameos, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Dice el comentario a esta parte: continúa obedeciendo. Dios siempre ha querido que su pueblo viva en una relación correcta con Él. Esta relación se describe en términos de un pacto. Dios ha rescatado a su pueblo de Egipto, se comprometió totalmente con ellos y luego les describió cómo podían mantener una relación correcta con Él. Les entregó los mandamientos para mantener una relación correcta con Él y con los otros. El propósito de estas leyes era permitirles prosperar. Leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo el pueblo no obedecía aquellas leyes y como resultado llegó el desastre. De vez en cuando puede verse un rayo de esperanza cuando ellos se comprometían de nuevo con aquella relación del pacto con Dios. Uno de esos destellos de esperanza aparecía en el reinado de Josías. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías llevó a cabo una serie de reformas. Tristemente no parecían tener un impacto duradero en la gente y después de la muerte de Josías las cosas volvieron a ser como antes. La vida de Josías estuvo lejos de ser fácil y terminó de forma trágica. Sin embargo, buscó seguir a Dios en todo lo que hizo, con todo corazón, toda el alma y con todas las fuerzas. Josías es recordado como uno de los héroes de la fe. Bajo el nuevo pacto, felizmente, las leyes están escritas no en las tablas de piedra, sino en tu corazón. En el momento en que pones tu fe en Jesús, se cumplen en ti todas las promesas del Antiguo Testamento. Recibes la justicia de Dios y el Espíritu Santo para poder vivir en una relación correcta con Él y en una relación correcta con otras personas. Dice la oración: Señor, me dirijo a ti hoy con todo mi corazón, mi alma y mis fuerzas. Lléname con tu Espíritu y ayúdame a obedecerte. Pipa añade sobre el Salmo 84:7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Este es un estímulo para terminar bien en la vida, para seguir adelante y para creer que los años postreros pueden ser más fructíferos que los años anteriores. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal y orar. También puedes compartir este devocional con alguien que creas que le puede edificar. Que tengas un excelente día. Hasta mañana.